Recién Daniela Lalle decía que la FETAP está pidiendo 3... Sí, 3,50. 3,50. Bueno, les voy a explicar algo, y esto básicamente es para nuestros representantes en Buenos Aires. Es decir, todos los muchachos que van a ir a representar a Córdoba, tanto senadores como diputados, que van a ir con las banderas de Córdoba, como se ha dicho tanto, y hay que defenderlo. Les voy a explicar lo que pasa con el boleto del transporte urbano en Buenos Aires. En Buenos Aires, el boleto, si no estuviera subsidiado, costaría en la capital federal 3,50. Esto es lo que costaría en Buenos Aires si el boleto no estuviera subsidiado. Pero como está subsidiado en las 2/3 partes, el boleto promedio para el habitante de Buenos Aires cuesta 1,25. Ahí está. Esto es lo que paga en promedio, dependiendo de la sección. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero este es el promedio de lo que paga en Buenos Aires una persona que sube al ómnibus. Paga 1,25. ¿Por qué? Porque estas dos partes están subsidiadas. Perdón, 3,75. 3,75. Perdón, ahí me equivoqué. 3,75, ya lo corregimos para que quede bien clarito. 3,75. Ese es el costo del boleto. Me faltaba el 0. Este es el boleto, el costo del boleto en Buenos Aires. 3,75. Si no estuviera subsidiado, es decir, si el gobierno nacional no interviniera. Como interviene, el porteño paga 1,25 de promedio. Por ahí tiene una sección más larga, otra sección, pero el promedio da 1,25. Estas dos partes para llegar a los 3,75 los pone el Estado, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Córdoba tuviera el mismo subsidio que tiene Buenos Aires? Es decir, que nos subsidien a nosotros las 2/3 partes, es decir, un 1,25% y otro 1,25%. Si nos subsidian a nosotros lo mismo que le subsidian a Buenos Aires, 1,25 más 1,25 daría 2,50. ¿Cuánto pagamos hoy? ¿Cuánto vale el cospel hoy en Córdoba? 2,50. Es decir, que nosotros tendríamos un viaje gratis, es decir, no costaría un peso a los cordobeses si los cordobeses tuvieran el mismo valor específico que los porteños. Como el cordobés no vale igual, es decir, el pasajero cordobés no vale igual que un pasajero porteño, nosotros tenemos que pagar nuestro boleto a 2,50. Los porteños lo pagan a 1,25 cuando debieran pagarlo 3,75. Si es que se toma la minuta de costos de Buenos Aires, con los recorridos, etcétera, 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 etcétera. Pero esta es una hipótesis, ¿no? Pero es para que nuestros muchachos, los representantes de Córdoba, se lleven esto, que si fuera justo el sistema de valoración de las personas y a los cordobeses le pagaran de la misma manera que le pagan a los porteños, a nosotros casi nos saldría gratuito el pasaje, o al menos estaríamos pagando 1,25. ¿Y se lo podría llevar a 3,50 como quieren ahora? Se lo podría llevar a 3,50 y seguiríamos pagando 1,25 siempre y cuando el gobierno nacional nos dé a nosotros la misma categoría que le da a los ciudadanos de Buenos Aires. La gente pagaría un peso en Córdoba si se fuera subsidiada de la misma. ¿Se entendió cómo es esto, no? Sí, sí, perfecto. Perfecto. En Buenos Aires le subsidian al pasajero Buenos Aires esta parte para llegar a los 3,75. Lo pone el gobierno, para que lo entienda la gente. A esto lo pone el gobierno. Lo ponemos entre todos, va. Sí, lo ponemos entre todos. El gobierno nacional, pero como no tiene el mismo concepto el gobierno nacional para entender y para valorar al ciudadano del interior, acá no manda el mismo subsidio, manda uno menor, mucho menor. Pero si mandara el mismo subsidio, nosotros tendríamos hoy, por ejemplo, el boleto gratis, o podríamos tener al menos el mismo valor que paga el ciudadano de Buenos Aires, 1,25. Si prevaleciera la justicia y el tan declamado concepto federal.
con una nueva ley de coparticipación, los gobiernos provinciales, para el caso el de Córdoba, Sí. deberían quedarse con la plata del subsidio antes de mandar la plata que le tiene que mandar a la nación por los Exactamente. impuestos que cobran acá. Exactamente. Bueno, eso quiere decir hoy que los muchachos están pidiendo 3,50. Bueno, puede ser justo y bárbaro y no nos modificaría absolutamente nada a los cordobeses siempre y cuando recibiéramos el mismo tratamiento que reciben los porteños. Claro. Bueno, era un ejemplo nada más para verlo.